a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Hola. Te escucho. Hola. Escucho, cambio, escucho. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, Muy bien. ¿Vos? Bien. Estaba hablando de lo que pasó ayer en Venezuela. Te vi anoche en Duro de Domar, ¿sí? Y me interesa mucho conocer tu opinión respecto a todo este proceso que, bueno, hoy está instalado con un triunfo de Maduro que, por supuesto, la oposición rechaza, pero me interesa mucho más hablar del proceso. Vos ayer hablabas de la dolarización y demás, que es lo que tiene que ver con la última etapa de Venezuela, pero digo, vos sos una persona avesada. Quiero decirte algo, quiero contarte algo antes de empezar. Hace 8 años, junto con Marcelo López Macía, nosotros escribimos un libro sobre María Corina Machado porque estuvimos en Venezuela, ¿sí? A instancias de ellos, ¿sí? Es decir, no encontraban ningún ni periodista ni escritor que lo quisiera hacer. Nosotros habíamos escrito un libro que se llama Por sus frutos lo conocerán, y bueno, fuimos. Marcelo había escrito un libro sobre Leopoldo López, y bueno, y eso no significó un montón de contratiempos. Es decir, yo le hice una entrevista a María Corina Machado en ese momento, que no es la misma María Corina Machado de hoy, ¿sí? Pero bueno, te lo pongo como un antecedente para que sepas, porque seguramente Infobae lo va a publicar, el libro. Así que, nada, eso es lo que te quería decir. Muy bien. Mira, hay varios ciclos dentro de lo que es el gobierno bolivariano o de Chávez. Primer ciclo, que tiene que ver con lo nacional y popular. Chávez es un producto del Caracazo, de un gobierno que había asumido Carlos Andrés Pérez, hace un ajuste brutal, muy similar al que está haciendo Milei ahora. Sí. Y a resultas de esto, la ciudadanía se levanta y el gobierno dura muy poco. Entra en crisis el sistema político y aparece un coronel que termina siendo Chávez, reivindicando los hechos populares. Eso va avanzando, que sí, que no, hay un plebiscito, él gana, hay un intento de golpe de Estado, todo lo que ya sabemos, y donde Venezuela alcanza un cierto esplendor en cuanto a la distribución del ingreso. Obviamente los sectores opositores, pero sobre todo en términos económicos, siempre piensan que eso es transitorio y resisten. El gran paro petrolero, que lo que hicieron fue paralizar PDVSA. En fin, después viene la enfermedad de Chávez. Chávez empieza a conversar largo y tendido con Fidel, todavía estaba vivo. Sí. Empieza esa visión ideológica del socialismo del siglo XXI. Chávez, un gran lector, gran estudiante, pero con la formación que podía tener, obviamente, de un militar que había llegado a un grado determinado dentro del escalafón. Déjame hacer un paréntesis, nada más. Tuve la chance de hacerle una nota a Chávez, una entrevista para la tele, para el programa de América, ¿te acordás? Sí. ¿Te acuerdas un día que estuvo en el teatro en el Ateneo, sí? Sí, me acuerdo. Bueno, ese día, me llamó la atención el nivel intelectual de Chávez, ¿sí? Impresionante, ¿sí? Habían pasado varios años de lo que yo te estoy contando, por lo menos. Sí. Por ahí. Sí. Y se fue formando, un gran lector, pero le viene la enfermedad, empieza con ese vericueto del socialismo del siglo XXI, que no se sabía bien qué quería hacer, qué era a qué se refería. Viene su enfermedad,
viene el proceso de Maduro y se produce un punto de inflexión cuando Maduro dice viva la dolarización. Sí. Faltó decir carajo, pero sí. Viva la dolarización lo dijo. Bueno, la dolarización tiene la particularidad que tranquiliza la economía porque tranquiliza a los de arriba, pero destruye a los de abajo. Destruye a los de abajo. Y esto es lo que está pasando. Porque en realidad los que empiezan a emigrar son los de abajo. No es que emigran los de arriba, ¿eh? Los de algunos de arriba se fueron a Miami, eso volvieron con la plata para la dolarización de un sector de la economía venezolana. Sí. Que es como una gran zona franca. Compras en dólares, vendés en dólares, no hay impuestos, alguna cosita. Entonces vos comprás ahí, en esos almacenes, y parece que estuvieras en París. Resolvió el desabastecimiento para el ABC1, los de arriba. Y no sé si llega a C1, debe llegar a B nomás. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque es un desorden que se empieza a dar y sobre todo los sectores populares tarde o temprano van a pasar la boleta. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Al margen de si el resultado de las elecciones son o no son. Sí. Esta es la realidad. La economía venezolana está creciendo con una tremenda injusticia. Entonces, acá se viene un problema, porque los mismos progresistas, que acá, entre otras cosas, correctamente critican a Milei por la dolarización y por lo que está haciendo, justifican el mismo instrumento en Venezuela. Entonces, algo tenemos que recuperar la coherencia. Porque el debate de ayer en Duro de Domar fue para intentar que recuperemos la coherencia. A ver si podemos llegar a algún lado. Si no, con estos progres no vas a llegar a ningún lado. Claro. Terminan siendo gorilas de izquierda. Terminan siendo gorilas, digamos, ¿no? O sea, terminan como en la Unión Democrática. Quiero Por decir... más que se vistan de rubio, se pongan ojos celestes, hablen en esdrújula, terminan siendo gorilas. Entonces terminan recabando su alianza internacional con los chinos. Entonces olvídate que la Argentina se vuelve a industrializar. Olvídate. Sí. Olvídate. Y así sucesivamente. O sea, en vez de mirar desde el interés nacional, miran desde su pretendida ideología y terminan castigando a los sectores populares. Además, bien, para esto sirvió el debate ayer en Duro de Domar y sirvió el debate alrededor de Venezuela. Después, si hubiese ganado la oposición, ¿seguía con la dolarización? ¿Iba a ser una política económica al servicio de los sectores populares? No lo sé. Lo más probable es que no. Ahora, pensar que esto que están haciendo en Venezuela beneficia a los sectores populares es un error garrafal. Y me parece oportunísimo que digas esto, Guille, porque si no entramos en una disquisición que me parece que no es correcta, que recién la estaba debatiendo con Seba, que está acá al lado mío. Él es peronista, es morenista, está integrado a principios y valores, y yo le explicaba a él que esto no es la discusión de... Yo le daba mi punto de vista y le decía que esto es, primero para que vos te estoy haciendo una caracterización de él, digamos, que es la misma que la podés hacer de mí, no estamos ideológicamente encontrados. Lo que yo sí le decía a él, vos no estuviste en Venezuela. Yo sí estuve en Venezuela, entonces yo sé en qué condiciones vive la gente en Venezuela. Y también le dije que cuando le fui a hacer una nota hace 8 años, porque el libro lo escribimos hace 8 años, al padre de María Corina Machado, que era como si fuera Paolo Roca en la Argentina, ¿está bien? Era el dueño de la Tetín venezolana, el padre de Corina Machado. ¿Sí? También creíamos que habíamos llegado a un edificio y en realidad era la casa del tipo. En Venezuela está muy roto el esquema social. Por un lado está
los tipos que tienen mucha guita, y por el otro lado el resto de la gente que vive muy mal, muy mal. Dicho esto, ya está, era algo que quería agregar, nada más. Mira, Chávez vino a implantar la justicia social. Con la dolarización no se implanta la justicia social. Punto. Ese es todo el debate. Ese es todo el debate. No es necesario empezar que si el contexto, que si la ideología, que en realidad, porque un instrumento, si vos tirás bombas atómicas para destruir otro pueblo, sos malo. Punto. No me importa si la tiraba Stalin o la tiraba Truman. ¿Está bien? Sos malo. Punto. No entremos con disquisiciones extrañas, no, porque en realidad, como le hicieron sanciones, como le hicieron el bloqueo, entonces utilizamos la moneda del que te hace el bloqueo. Y ahí se terminó el debate. Es rico, no, porque los rusos dicen que hay que hacer eso, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Lo hicieron porque son los dólares de Miami, de los venezolanos y cubanos de Miami. Esa es la realidad, que fueron a hacer negocio. Y ya sabe que se le metieron. Y que esto termina, y esto si sigue la dolarización, va a terminar muy mal. Va a terminar muy mal. Entonces no tiene nada que ver esto con lo que fue el proceso de Chávez. Un proceso interesante, popular, bien, desde lo nacional. Pongo el tema de las conversaciones con Fidel, porque ahí el negro empezó a hablar de socialismo siglo XXI sin decir nunca lo que era y que a dónde quería llegar. Y está bien. En su proceso de maduración, bueno, la muerte lo encontró antes. Pero está claro que no hubiese dolarizado. Y el instrumento de la dolarización es un instrumento antitético a los sectores populares. Por eso Correa termina como termina en Ecuador. Claro. Ahora, los sectores populares siguen reivindicando a Correa, progresistas siguen reivindicando a Correa. Yo no tengo nada personal, pero no pudo salir de la dolarización. Claro. No, pero en realidad que hay que discutir otras cosas, porque también que la Agenda 2030, que esto, que aquello, que el derecho a la minoría, todo lo que quieran, muchachos. Pero después termina todo mal. Como terminó la Argentina con este gobierno socialdemócrata de Alberto, como está pasando ahora en Venezuela, porque es lo que vos estás diciendo de Venezuela sigue pasando. Por eso Dugan decía, yo tengo familia en Venezuela, la esposa es venezolana, viaja para allá y se la pasan muy mal. Y después de 25 años no hay derecho a pasarla muy mal, siendo un país petrolero. Y estando donde está, ¿no? En el Caribe. No es que estás como estamos nosotros en el fin del mundo. Claro. Estás ahí, cerca de todos los mercados, tenés todo lo que quieras hacer, tener. ¿Está bien? Es simplemente hacer bien las cosas. Y dolarizar no es hacer bien las cosas. Ahora, si se quieren olvidar de esto, los progres argentinos, porque les viene bien, porque que no sé qué, que no sé qué, bueno, listo, muchachos. Y ese fue el debate. No, sí, yo lo vi, además lo vi, de alguna manera no podía correrme de la pantalla, porque yo entendía lo que vos estabas diciendo, que es precisamente esto. Es decir, y por ejemplo, Cintia García te llevaba a un lugar que no era al que vos querías ir, ¿sí? Pero bueno, en los debates normalmente pasan estas cosas, pero el progresismo argentino tiene una idea equivocada de cómo son las cosas y hace una estigmatización. No, son maquineos. La verdad que no son inteligentes. No son argumentos inteligentes. De hecho, ya casi no hay economistas progresistas. Sí. Son todos sociólogos, digamos, algún muchacho que estudia comunicación, y se ponen a hablar de economía y finalmente el debate pierde sustancia. Porque en realidad, vos suponete que un sector de Occidente te agredió económicamente, te hizo un bloqueo. No fue cuando empezó Chávez eso, de ninguna manera. De ninguna manera. Cisco estuvo hasta bien avanzado nuestro gobierno. Después vino esta historia del socialismo siglo XXI, empezaron a producirse situaciones desagradables en términos económicos, terminaste con esta dolarización.
En el medio del país se cayó la producción petrolera enormemente. Bueno, Guillermo, entonces pensar que no se puede, que no podés poner a tu pueblo a trabajar porque A, B, C, que tienen que vivir de dádivas. Después inventaron eso de PDVSA, que importaba comida y que repartía comida como si fuera un gran almacén. Muy parecida a la estupidez que quisieron hacer con YPF en el gobierno anterior. Sí. ¿Te acordás que querían hacer YPF Alimentos? No sé qué tontería. YPF Alimentos, sí, tal cual. O sea, YPF no era eficiente haciendo lo que sabe hacer, que es petróleo, y resulta que querían que se metieran en los alimentos. Bueno, cabezas de chorlito. Y así terminó el gobierno ese. Casi de adolescente también, ¿viste? Guillermo, pensando y haciendo cosas que no tienen nada que ver con la seriedad del peronismo cuando hace economía. ¿Y dónde está esa seriedad? En la década ganada. Y esta es la gran discusión, amigo. Sí. Esta es la gran discusión. Uno reivindica el Chávez de principio de siglo. Una cosa seria que intentaba mejorar Venezuela, igualar la distribución del ingreso, que nunca se planteaba salir del capitalismo, distribuir mejor. Era el debate con el peronismo. Déjame preguntarte por... Ahora, el problema que tenemos con el progresismo es que quiere hacer una economía que no es la de la década ganada. Entonces se junta con los chinos, estamos discutiendo ahora una gran inversión, si va a Río Negro, si va a Buenos Aires, sí, para exportar el gas, no para reindustrializar. Claro. No para reindustrializar. Si vos me decís, mirá, vamos a exportar el gas que sobra. Bueno, ¿cuánto sobra? Después que pongamos a full la industria argentina. No, el esquema es sin pensar la industrialización de la Argentina, porque si no, no hace tremenda planta. Claro. Todo para afuera. Esto es lo que termina pasando. Esta es la verdad de lo que está aconteciendo. Y en el peronismo esto es una discusión profunda, que hay que saldarla dentro del peronismo, con las 20 verdades y la doctrina, y que los progresistas hagan su espacio. Quizás nos encontraremos en un frente electoral, pero mientras esté todo mezclado, esto no sé, porque si Cita García hablaría desde su espacio político, pero el problema es que quiere hablar desde el peronismo y se reivindica peronista. Entonces uno tiene que decir, mira, el peronismo no es lo que vos estás diciendo, García. Peronismo es otra cosa. Lo que vos estás diciendo, yo no te lo discuto desde tu lugar, como no voy a discutir con un marxista sobre el marxismo. Bueno, vos sos marxista, listo, yo creo en Dios, qué sé yo. Listo. Cada uno tiene su cosmovisión. Ahora, decir que el peronismo es ateo no está bien, porque es una doctrina cristiana y humanista. Entonces, cuando me quieren decir que el peronismo es la dolarización, como la está haciendo Chávez, porque el contexto, Maduro, porque el contexto, y yo, no, muchachos, no es eso. Porque eso es atentar contra los sectores populares. Déjame preguntarte si me dicen, por ¿es geopolítica el socialismo del siglo XXI? No, tampoco lo es. Si me quieren hacer una empresa petrolera, una empresa alimenticia como PDVSA, tampoco es. Tampoco es. Bueno, estas son las discusiones de fondo. Guillermo, que con Kirchner esto se saldaba por sentido común. Bien. Déjame preguntarte, porque estaba hablando de la... Kirchner quería hacer algo de eso. De la década ganada, y quería preguntarte un poquito para entender la repercusión que puede llegar a tener la elección en Venezuela en la región, ¿no? En la década ganada, digamos, a principios de siglo, nosotros podíamos identificar 4 proyectos de integración regional bastante claros, y de hecho digamos que estaban muy en debate, que era UNASUR, ALBA, Mercosur y ALCA, por poner un poco en el escenario. Actualizando digamos, estos proyectos a la fecha, ¿cómo estamos parados en la región? ¿Cómo está la región hoy por hoy? ¿Dónde crees vos que es conveniente alinearse? No me parece que se esté discutiendo eso en la región. Me parece que se están discutiendo los proyectos nacionales. ¿Está bien? Se están discutiendo los proyectos nacionales. Me parece que hay una etapa de consolidación de los proyectos nacionales. Y a partir de ahí, obviamente, siempre la gesta sanmartiniana es la que vale. Bolívar vino desde allá, San Martín arrancó desde acá. Pero hoy se están consolidando los proyectos nacionales. No veo eso que estás diciendo. Yo no lo veo. No hay ninguna posibilidad hoy de funcionalidad económica. Como no la pudimos hacer con los venezolanos tampoco.
no la pudimos hacer. La posibilidad de ese gasoducto que salía de Venezuela y llegaba a Buenos Aires quedó en veremos, nada más. Quedó en veremos. Para eso vos tenés que... Esa integración se planifica pensando el mismo precio de los alimentos y el mismo precio de la energía. Claro. Me parece que estamos lejos de eso todavía. Déjame leerte algunos mensajes. Ismael Gómez: Venezuela muy diferente, su estructura de ser nacional no nació, Chávez no entendió el proceso industrial que debía tener y autoabastecimiento, no supo hacer la economía, la vice era más sensible, nos enseñó. Walter Amaro Moreno: los peronistas creemos saber por qué en la década ganada hubo un ministro de Economía radical y presidente del Banco Central, un neoliberal. Jonathan... No, en la década ganada hubo... Se refiere a González Fraga, ¿no es cierto? Entiendo yo que se está refiriendo a Redrado, ¿no? ¿A Redrado? Y entiendo yo que es en la década ganada. Un muchacho neoliberal está preguntando. Claro. No sé, lee de vuelta la pregunta. No, Moreno: los peronistas queremos saber por qué en la década ganada hubo un ministro de Economía radical y presidente del Banco Central, un neoliberal. ¿Gustó? Bueno, cuando está radical está hablando de Felisa Micheli. Ok. Un ministro de Economía radical. El presidente del Banco Central neoliberal está hablando de Redrado. De Redrado. Ok. Jonathan Díaz. Eso era muy sencillo. La política de crecimiento se hacía en el Ministerio de Economía y el superministro o el ministro que determinaba y por dónde pasaba la cosa era planificación. Y el resto en el Ministerio de Economía lo más relevante era el secretario de Hacienda. Mirá lo que dice Mer Loca. Dice: la economía la definían Kirchner, Devido y Moreno. Kirchner, Devido y Moreno. ¿Sí? Es que de alguna manera todos los vectores en la década ganada de la economía estaban destinados al crecimiento. Yo fui secretario de Comunicación y a los 60 días, en el 2003, estaba haciendo un fideicomiso para desarrollar la industria de la telecomunicación y lo hicimos. Y la plata la puso Telefónica y Telecom. Entonces, y se inauguraron fábricas. Todos los funcionarios tenían como objetivo crear trabajo. Y el ministro de Economía lo que tenía que hacer es mantener la seriedad de las cuentas. Y eso se mantenía en Hacienda. Porque es cierto que Felisa era radical, pero me parece que eso estaba más vinculado acá al dice hecho Mer, político que al hecho económico. Dice: no vas a pensar que la economía la definían Felisa Micheli y Lustó. Guillermo, dice Ismael: no entiendo por qué te juntás con la Cámpora. Guado de Pedro privatizó aguas y napas de 6 provincias para su administración, provincias que manejan perfecto su administración por empresas. Nosotros nos juntamos los economistas, que en términos políticos cada uno va siguiendo su camino, y en los economistas lo que planteamos es la reindustrialización de la Argentina. Y esto me parece que está bien. No hay reindustrialización de la Argentina sin alimentos básicos baratos y sin energía abundante y barata. Y eso es bien peronista. Así que no sé por qué dicen eso. Qué sé yo. Están otra vez personalizando la cosa y no viendo los proyectos. Es que lo que pasa es que tenemos una tendencia a la personalización que es nociva. El documento que va a salir, el documento que se está consensuando, habla de la gesta de la reindustrialización. Habla de los instrumentos de la ley de arrendamiento y de la energía en función de los costos. ¿Escuchaste lo que dijo Milei ayer en la rural? Sí, algo sí, dijo lo de siempre, ¿no? Pero sí, algo escuché, sí. Más que nada le presté atención al escenario. Sí. A mí me parecía que ese escenario no era la rural. No sé qué te pareció a vos, que sos un viejo lobo de mar. Sí. Pero a mí me pareció que el escenario de la rural no era la rural. Primero era un domingo. Siempre es un sábado al mediodía. Siempre, históricamente. Históricamente, sí. Y segundo, no estaban esas capelinas, no estaban esas señoras todas emperifolladas, no estaban los señores con esos trajes. A mí me pareció que la rural no fue ayer. Yo aconsejo que hagan una comparación de las fotos históricas en este siglo, tampoco es necesario irse, y que comparen con lo que fue ayer. Ayer parecía una platea de unos muchachitos que estaban dando vueltas por ahí. A mí me parece que la rural ayer no estuvo en la rural. Vos me entendés lo que te digo, ¿no? Absolutamente. Lo que yo digo es esto.
y lo pongo como consideración y corre por cuenta mía. Indudablemente este muchacho está jugando a ser presidente, ¿sí? Creo que no tiene ninguna responsabilidad, ni siente la responsabilidad, por eso hace muchas de las cosas que hace, y nos lleva a estrellarnos a todos si no tomamos decisiones, ¿sí? Porque ya diagnóstico hemos hecho mucho. Lo que digo es que tenemos que empezar a... No se me ocurre cómo tomar las decisiones. Lo que sí digo es que este muchacho va a estrellar la calecita. Perón decía que no hay peor cosa que un boludo con inquietudes. Y yo tengo la sensación de que indudablemente este tipo nos va a llevar a un lugar que nosotros presumíamos que nos podía llevar. Lo que sí creíamos que no se iba, yo, o por lo menos creía que no se iba a animar a tanto, y sin embargo se anima a todo, ¿sí? O a muchas cosas. Puede ser. Me parece que lo de ayer, volviendo al tema de la rural, lo desarticuló. Cuando vio el palco que había, vio que la presencia que tenía era muy menor, el discurso también era muy menor. El discurso de Pino, bueno, dijo lo que tenía que decir. Sí. En realidad me pareció casi un acto en caballito, digamos, ¿no? Sí. Sí, claro. Caballito tirando para Flores Sur, para hacer. Me pareciera que eran esas bibliotecas populares, ¿viste? Donde se juntan los muchachos que están de vuelta, digamos, ¿no? Que haces un acto para una conferencia y escuchándose alguna cosa. No me pareció la presencia de la oligarquía argentina. Y si la rural no estuvo la oligarquía, es que la vaciaron. ¿La vaciaron? Parece que y sí, la vaciaron, no fueron. No, fueron. Sí, no fueron. Está claro que no fueron. ¿Sí? Claro, entonces la vaciaron. Entonces ayer me parece que ese es el dato relevante. Ya perdió el respaldo del mercado, ahora pierde el respaldo de los sectores terratenientes, oligárquicos, de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Me parece que cada vez está más en soledad. Guillermo, vos venís diciendo las condiciones para que este chico demos vuelta a la página. Venís diciendo hace un tiempo que este gobierno está acabado, está agotado, y esto que acabas de decir ahora refuerza esta idea, ¿no? O sea, los mercados le soltaron un poco la mano, las tensiones, la relación con el campo es sumamente tensa. De hecho, el domingo se vio, digamos, un pedido del campo y Milei pidiéndoles paciencia. ¿Qué lo sostiene a Milei actualmente? Que no hay alternativas, y cuando empezamos a hablar de alternativas te vienen con la dolarización de Chávez o de Maduro. Bueno, ridículo. O te vienen la alianza con los chinos. ¿Está bien? Ridículo. Ese es el problema, porque nadie sensato puede pensar que a la Argentina le va a ir bien porque hagas una alianza con los chinos. Nos falta una discusión programática de qué matriz productiva necesita Argentina. El problema es cuando lo empezás a articular, los muchachos que están adentro joden. Esta es la realidad. El progresismo en este esquema, donde no queda claro y donde se mezcla todo, jode. ¿Está bien? El progresismo tiene que hablar como filo marxista, y nosotros tenemos que hablar como peronistas, y hay que dividir los campos y que el pueblo elija. ¿Te podés juntar en un frente electoral? ¿Cómo no? Vamos unas pasos y se elige. Ahora, cuando no queda claro lo que es el peronismo, este es el problema, que es lo que nos pasó con Alberto Fernández. ¿Está bien? Sí. Pero las ideas filomarxistas pueden convivir en una mesa de neutralización, ¿o no? Ayer entre Cita García y Moreno, para el público discutían dos peronistas. Y yo digo, no, ahí había un solo peronista. ¿Está bien? Conceptualmente. Y la otra dice que sí, que es peronista, qué sé yo, pero piensa desde otro lugar. Desde otro lugar. Pero Guillermo, digo, las ideas filomarxistas pueden convivir en una mesa donde se discuta la industrialización de la Argentina. Me parece que hay una discusión también de método, ¿no? El progresismo tiene una cuestión de método. No hay posibilidad de discusión en una mesa. Tiene que haber síntesis, porque son... ¿Cómo hacer para discutir un ateo y un católico y que tengan síntesis? No hay. Cada uno tiene que tener su expresión. Después te encontrarás en un frente.
pero se gobierna con una doctrina clara. Claro. ¿Está bien? Digo, pero a nivel método, el progresismo también tiene, ahí me parece que donde hay mayores diferencias también, ¿no? Porque, digo, hay una cuestión más del individualismo por parte del progresismo y el peronismo históricamente, digamos, o sea, lo que demostró frente a esto es esta acción de cuerpo, de organicidad, el verticalismo. Y la diferencia entre movimiento y partido. Claro. Clarísimo. Por eso hacen partidos y están tan preocupados por los partidos y nosotros estamos tan preocupados por el movimiento. Ahora, esta discusión es muy interesante, muy profunda. No niego un frente electoral. Estamos discutiendo el corazón del gobierno. ¿Está bien? Y Perón decía, se gana las elecciones con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Claro. Claro. Así que esto, lo que estamos discutiendo es doctrina. O la marxista, o filomarxista, o la peronista. No vamos a discutir, bueno, dentro de tu espacio, dentro de lo que fue. ¿Y qué política económica vamos a hacer? ¿La de la década ganada o la tontería de los últimos años? También de Cristina. Claro. Cintia García, por otra parte... Muchachos, estamos discutiendo eso. No, digo, en la discusión de ayer... el nombre y apellido que quiera. No, la pero tontería de los últimos años de Cristina o la década ganada. Esto es lo que estamos discutiendo. Pero si Cristina hizo la década ganada, claro que sí. Por eso es un referente de algunos sectores relevante. Ahora, el progresismo es el responsable de las últimas tonterías. ¿Está bien? Entonces, ahora, en términos internacionales, ¿es América para los americanos o es alinearte con China? ¿Por qué si antes hacía un gobierno de la década ganada empezaste a hacer tonterías? ¿No puede ocurrir que el contexto geopolítico también condicione, como lo que hablamos de Maduro, como lo que hablamos de Cristina? Ahora es mucho más favorable. Ahora es mucho más favorable. Es mucho más favorable. La irrupción de Trump cambió el mundo y lo volcó hacia nuestras ideas. Es mucho más favorable. Además, déjame decir algo. Terminó la globalización. Ahora es mucho más favorable el mundo. Guille, pará. Digo, además, esto corre por cuenta mía. Además, Cristina no es Néstor, ¿eh? Es decir, no piensan igual. Pero es que a mí no me gusta, porque es la misma discusión que es otra cosa. De la gente que decía yo soy peronista de Evita y no de Perón. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, Néstor tenía una idea y Cristina tenía otra. De hecho, ¿me entendés? Sí, por eso, pero en otro mundo también. No. Históricamente me parece que... el mundo es el mismo, ¿me entendés? Va cambiando con matices. Es decir, que de cualquier manera acá Néstor era una cosa y Cristina era otra. ¿Sí? ¿O es otra? ¿Sí? Esa es mi idea, Guillermo. No, pero no es cierto que entre Cristina y Néstor cambió el mundo. El mundo cambia con Trump. Lo que vos hiciste fue pelearte con Obama, porque le abriste una valija militar en un avión, ¿no te acordás? Con los alicates de Timerman. Sí. Esto es lo que pasó, no es que cambió el mundo, cambió con Trump. El mundo que nosotros tuvimos que administrar fue el mismo mundo que tenía Cristina. No es que había cambiado el mundo. El mundo cambió con la irrupción de Trump. Y ahora, y obviamente el surgimiento de Putin ya consolidado. Y obviamente ahora estamos en un mundo mucho más favorable porque viene para el nacionalismo. Este es mucho más favorable. Esta es la realidad. Ahora es el momento del peronismo. Y cuando es el momento del peronismo nos enfrascamos en debates sobre la dolarización en Venezuela. Si eso está bien o hicieron lo único que podían hacer. Mira qué gracioso. Y ahí se entiende por qué algunos sectores progresistas dicen, cuidado que Milei por ahí le acierta con la dolarización. Claro, bueno, sí. Ahí ya estamos haciendo prueba y error a lo pavote, digamos. O sea, si vamos bueno, esto es lo que termina pasando. Entonces, obviamente es América para los americanos, si no te vas a reindustrializar. Entonces no estamos jugando un tema menor. No estamos jugando. Estos debates son debates profundos, que los tenemos que tener, los tenemos que reflexionar y tenemos que saldarlos. Y lo que tiene que terminar pasando es que los progresistas hagan su espacio político. Claro. Como lo tuvieron toda la vida. Y después te encontrés en un frente electoral. Pero que cuando hable el peronismo, hable claro y fuerte. No con cosas raras.
Muy bien, amigo. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Chao, chao a la mesa. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Bueno. Rico, como siempre, ¿no? ¿El debate con Guillermo? Sí, me encanta. Sí. Me encanta. Porque además, o sea, a mí me gusta desde este lugar, digamos, ¿no? No me gusta esta cosa de sacarlo al aire y decirle a todo que sí. O sea, a mí me gusta por ahí la repregunta. De hecho, me parece que entre nosotros por ahí tenemos distintas miradas y Guillermo un poco nos enriquece en ese sentido y se va enriqueciendo el debate de una manera fabulosa. ¿Quién no tiene la misma mirada? No, digo, por ahí entre nosotros muchas veces tenemos sobre un mismo hecho algunos matices. Está claro que estamos parados en la misma vereda. Está claro, o sea, no te asustes que no estamos diciendo, no estoy diciendo. Pero porque decir, hoy no sé por qué me genera un poquito de miedo, No, pero porque estamos hablando de un hecho. Estamos hablando de Venezuela, ¿me entendés? Entonces yo estoy contando cosas que tienen que ver con Venezuela y vos me querés hacer... yo en cualquier momento te digo, sos un soldado de la embajada yanqui. De Corina, claro, ¿me entendés? Sí, no. Tranquilo. No, pero que justamente nos pone en contradicción, digamos, y nos pone en discusión la complejidad del escenario de lo que ocurre en Venezuela. Me parece que está bueno, porque en esta dinámica uno va como un poco pasando en limpio determinadas ideas y la mirada, digamos, o sea, ¿viste? De hecho yo te conté que el proceso electoral estuvo absolutamente embarrado, y que terminaron eligiendo un candidato con 12 horas de tiempo que le da la justicia electoral a la oposición. O sea, está claro que de que uno es crítico, digamos, con lo que está pasando en Venezuela. Acá hay muchos mensajes. Desde la Patagonia, con los cucas ni a la esquina, ¿sí? Con los K, ¿sí? Que a eso se refiere. Ismael Gómez, aquí los mismos que destruyeron la industria son los que la van a reconstruir. Si tuvieran en los 90, una cosa es el neoliberalismo como moda, otra fue entregar todo, no resistir. Julio César Ángel Moreno, te esperamos en San Martín de los Ángeles, en San Martín de los Andes. Charlie Arg, yo comparto 100% con Cuño, la confederación es la solución, cambio de sistema. Yo soy de Entre Ríos, tengo puertos, tierra de sobra, ñandúes, pero si soy gobernador dependo de la buena voluntad del rey. Charlie Arg, porteño de turno y la poca coparticipación que me den. Dependo de la buena voluntad del rey y la poca coparticipación que me den. ¿Sí? Estas son algunas de los mensajes. Tenemos cientos de mensajes. Me quiero referir un ratito a lo que dijo Raúl Laborda, que aparece hoy en el diario, defendiendo su denuncia, ¿sí? Y tuvo la infeliz ocurrencia, Raúl, nosotros hicimos una crítica acaba de llegar Fernando Pastor. Fernando, ¿cómo estás?